¿Sabías que Visual Studio Code tiene más de 120 atajos de teclado? Y que aprender a utilizar los atajos te puede ayudar a ahorrarte hasta un 30% de tu tiempo. Y es que los atajos de teclados están hechos precisamente para eso, para simplificar tu trabajo, mejorar tus rutinas y ayudarte con la concentración. Tenemos atajos de teclados prácticamente en todo, en el sistema operativo, en el navegador, en el editor o cualquier otra herramienta que utilices. Y por eso, aprender a utilizarlos sin duda es una habilidad muy útil. En este video voy a mostrarte los atajos de teclados que considero imprescindibles para cualquier actividad en desarrollo. Dejaré en la descripción los links a los distintos grupos para que puedas acceder a ellos de forma directa tantas veces como necesites hasta que te los aprendas. Y por si no me conoces, mi nombre es Julio Rodríguez, soy programador JavaScript, arquitecto de software y te doy la bienvenida a otro video de mi canal. Como comenté al principio, el tiempo de ahorro es un dato subjetivo, ya que depende de varios factores, y por eso yo realicé mi propio experimento y te invito a ti a que hagas exactamente lo mismo. El ejercicio fue el siguiente: teniendo el editor abierto, crear un objeto, armar un componente de lista para imprimir las propiedades de este, identificar que había un error en el naming, volver al editor para corregirlo y después volver al navegador para validar los cambios. En el flujo con el mouse, el tiempo de ejecución de la tarea me dio 97 segundos, mientras que hacer la misma tarea con los atajos de teclados me tomó tan solo 65. Esto refleja un aproximado de ahorro de 33% de tiempo, que en segundos parece poco, pero si llevamos esto a una escala de una semana, podríamos hablar de hacer en 3 días y medio lo que suele tomar 5. Al final seguro trabajarás la semana completa, pero sin duda podrás manejarte más tranquilo, enfocado y con menos presión, o incluso hacer tareas adicionales. Ok, el primer punto para empezar es aclarar que los atajos de teclados están asociados a la distribución que se tenga del teclado. Como saben, la distribución de teclado puede variar. Si por ejemplo el teclado trae una letra ñ o no la trae, entonces se configura en español o en inglés. En mi caso está configurado para el inglés, que es el por defecto de hecho en el editor. Pero en el caso de que ustedes tengan una distribución para teclado en español, tendrían que validar directamente cuáles son los atajos de teclado para esa distribución. Más adelante yo explicaré cómo hacer eso. Ahora, empezamos con el primer comando para distribuciones en inglés. Sería, por ejemplo, en este caso que acabo de abrir el editor, el cómo abrir un proyecto que ya tenemos dentro de nuestro sistema operativo, digamos. Para eso podemos presionar Control R. Al presionar Control R, aparece la barra de opciones, la paleta, que permite seleccionar cuál es el proyecto que queremos abrir. Aquí vamos a abrir el Game Room mío. Y bueno, a continuación empezaremos con los atajos de visualización. Una de las primeras cosas que hay que aprender a hacer es cómo movilizarse de forma rápida dentro del editor. Entonces para eso tenemos un conjunto de comandos. Por ejemplo, suponiendo que tenemos la distribución como está ahora, que tenemos el Activity Bar cerrado, nosotros podemos abrir el Activity Bar y volverlo a cerrar de manera simple con el mismo comando que es Control V. Si nosotros presionamos Control V, aparece el Activity Bar mostrando el panel que ya se tenía previamente seleccionado. Y lo podemos volver a ocultar y mostrar siempre con Control V. Ahora, supongamos que, por ejemplo, queremos abrir un panel en específico. Cada uno de estos paneles también tienen atajos de teclado. Por ejemplo, si queremos ir al debugger, presionamos Control Shift D y allí se abre el debugger. Otro panel que es bastante usado siempre es el de Git. Para eso presionamos Control Shift G y luego nuevamente la tecla G. Y allí nos paramos en el Source Control. O podemos presionar Control Shift E si queremos ir directamente al panel de Explorer de los archivos. Entonces, con Control V cerramos o abrimos el panel, y con Control, si lo tenemos cerrado y presionamos Control Shift E directamente, vamos al explorador. Si presionamos Control Shift G y luego la letra G sola, nos vamos al Source Control, y si presionamos Control Shift D, abrimos el Run and Debug. Ahora, supongamos por ejemplo que queremos hacer una búsqueda global. La búsqueda global la podemos acceder a ella por medio de Control Shift F. Si seleccionamos Control Shift F, nos permite caer en el panel de búsqueda y allí podemos hacer una búsqueda general. Por ejemplo, si yo selecciono Events, me aparecen todos los elementos y por supuesto puedo filtrar agregando si quisiera buscar directamente dentro de una carpeta. Si queremos por el contrario hacer un reemplazo, presionamos Control Shift H y allí aparece el panel. Básicamente es la misma barra pero con un input adicional que permite agregar el ítem de reemplazo. Yo por supuesto no voy a hacer ningún reemplazo en estos momentos. Ahora, trabajando en el editor, supongamos por ejemplo que queremos dividir el editor en dos pantallas para tener un archivo al lado del otro. Eso lo podemos hacer presionando Control \\. Con Control \/ hacemos la división y tantas veces como demos Control \/ pues podemos abrir nuevos elementos o nuevas divisiones de pantallas.
Ahora, supongamos que en vez de hacer una división vertical, como las que se estuvieron haciendo, queremos una división horizontal. Para eso podemos presionar Control K y después Control Backslash. Y eso permite hacer la división horizontal. Un tema que es importante es que algo típico en Visual Studio Code es como que este tipo de shortcuts compuestos. Porque básicamente aquí estamos presionando Control K primero y después se suelta la K y sin soltar el control se vuelve a presionar el backslash. Entonces eso hace la división. Si lo vuelvo a hacer Control K, Control backslash, él hace una tercera división. Otra tarea muy común en el desarrollo es tener que hacer alguna actividad directamente desde una consola de comandos. Como sabemos, el Visual Studio Code la trae integrada y tú puedes configurar qué consola de comando quieres, ¿no? Por ejemplo, yo generalmente uso la de Git Bash. Ahora, para abrir una consola de comandos presionamos Control Shift Backtick. El Backtick se encuentra generalmente en la tecla que está en la parte superior de Tab y antes del 1 en un teclado con distribución en inglés. Ahora bien, si por ejemplo queremos abrir otra consola, presionamos nuevamente el Control Shift Backtick. Y si queremos, en vez de eso, abrir dos consolas una al lado de la otra, lo podemos hacer con Control Shift A. Como vemos allí las tenemos y de este lado podemos ver o cambiarnos entre las distintas consolas que tengamos abiertas. Otro comando que quizás no pertenece a este conjunto que estamos viendo, pero es importante para seguir con los ejemplos, es el Control P. El comando Control P permite abrir o buscar directamente por nombre de archivos. Realmente este modal que aparece aquí tiene muchas más funcionalidades que las veremos más adelante, pero con Control P podemos directamente acceder a archivos que queramos abrir. Yo voy a abrir varios aquí, Control P, para abrir otro. Y ahora bien, ya que tenemos esta lista abiertas, hay dos cosas que también son importantes. Generalmente uno quiere moverse de un archivo a otro. Para moverse de un archivo a otro lo podemos hacer con Control Tab. Esto nos abre otro modal en donde con las teclas de flecha podemos elegir a qué archivo queremos movernos. Entonces de esta manera él cambia. El Control Tab, por supuesto, te permite hacer cambios directamente dentro del grupo de paneles que tú tienes. Porque aquí tenemos, por ejemplo, a la izquierda un conjunto de archivos abiertos y luego a la derecha tenemos otro. Ahora, si queremos cambiarnos de un conjunto de panel a otro, lo podemos hacer presionando Control y el número del conjunto. Si presiono Control 1, estoy en el package JSON. Si presiono Control 2, me cambio el package JSON de la derecha. Entonces de esta manera, si vuelvo a hacer Control P y selecciono otro archivo, por ejemplo este de declaraciones, se abre directamente en el panel de la derecha. Si me quiero cambiar al controller que está en el panel de la izquierda, entonces presiono Control 1 y luego puedo presionar Control Tab y me cambio el controlador. Y para finalizar con los atajos de teclados de visualización, hay otro que a mí me parece bastante interesante, principalmente cuando quieres estar enfocado, que es el Zen Mode, o Control K y luego las letras Z. Como ven, aquí el editor ocupa la pantalla completa bloqueando cualquier otro programa que nosotros tengamos abierto. Es especial para cuando necesitas estar enfocado. Si te quieres salir, nuevamente presionas Control K, Z y se sale del Zen Mode. Ahora vamos con los atajos de edición dentro de un archivo. Para eso vamos a irnos al package JSON, que me parece quizás el que pueda coincidir un poco más con todos los ejemplos que quiero dar. Uno de los comandos básicos aquí es poder irnos a la parte superior o a la parte inferior del archivo. Para eso presionamos Control Shift Home, por ejemplo, Control Home y nos vamos al principio, y si le damos Control End nos vamos al final del archivo. Si queremos seleccionar desde donde estamos hasta la parte superior, hacemos lo mismo con Control Shift. Control Shift Home permite seleccionar desde donde estamos hasta el principio. Y si lo queremos hacer, por ejemplo, desde aquí, desde la línea 5 hasta el final del archivo, lo podemos hacer de la misma forma con Control Shift, la tecla End. Las teclas Home y End dependen también del tipo de teclado en donde se encuentren, porque no es lo mismo una laptop que un teclado normal. En los teclados normales suelen estar encima de las teclas de flecha. Ahora, otros comandos básicos o importantes para poder moverse aquí es poder ir, por ejemplo, a una línea en específico. Para ir a una línea en específico podemos presionar el Control G. El Control G permite o abre un modal que, como vemos aquí, lo que lo define son los dos puntos. Entonces, cuando tú presionas Control G, abres este modal directo, que es la paleta de comandos, pero directamente con los dos puntos para poder ir a una línea. Entonces, si por ejemplo yo selecciono aquí la línea 17, ya él se mueve a la línea 17. Y aparte puedes agregar unos segundos dos puntos y poner, por ejemplo, 30. Y de esta manera, cuando le das Enter, él se para en el carácter 30 de la línea 17. Ahora, un tema importante es que esta paleta de comandos es la misma paleta de comandos que sirve para hacer búsqueda de archivos. Si yo quito los dos puntos, vemos que ahora
la paleta cambia y me muestra la lista de archivos. Y adicional a eso, si ponemos un corchete angular, el corchete angular me muestra toda la lista de comandos que tú puedes ejecutar dentro del Visual Studio Code. Que esto es otro comando que se puede abrir con Control Shift P. Entonces caemos exactamente en la misma posición. El atajo de teclado para abrir la paleta de comandos, por supuesto, no es exactamente edición, pero bueno, me pareció importante mencionarlo también. Volviendo aquí a los comandos de edición, otra cosa que es bastante importante es poder moverse rápido entre las líneas. Eso lo puedes hacer presionando control. Si presionas control y le das a las teclas de la derecha o a la izquierda, te vas a poder mover desde el principio hasta el fin de una palabra de manera rápida. Fíjense cómo se mueve aquí, en vez de hacerlo por letra, como lo hace normalmente cuando le das a la flecha nada más. Si presionas control te mueves por palabra. Y puedes hacer lo mismo para seleccionarlo presionando control y también la tecla shift. Aquí entonces se hace la selección. Si por ejemplo quieres seleccionar una línea completa, lo puedes hacer seleccionando Control Shift y le das en vez de a la tecla a la izquierda o a la derecha, la tecla hacia abajo o a la tecla hacia arriba, y ya eso permite seleccionar todas las líneas. Otra funcionalidad básica cuando uno está trabajando en el código es, por ejemplo, de repente querer ordenar o mover una línea de posición. Eso lo puedes hacer presionando con Alt y las flechas de arriba hacia abajo. Por ejemplo aquí, si yo estoy parado en Browser y le doy Alt, flecha hacia arriba, muevo Browser entre su posición. Y si le doy flecha hacia abajo, pues también lo cambio. Luego, otra tarea típica es que nosotros, por ejemplo, queramos hacer un reemplazo de una palabra. Para hacer el reemplazo de una palabra tenemos dos opciones. La primera es seleccionar la palabra y buscar todas las coincidencias siguientes. Esto lo podemos hacer presionando Control D. De esta manera, él busca todas las coincidencias y luego nosotros podríamos hacer el cambio. Por ejemplo, aquí cambiando la palabra events por evento en español. Entonces él hace el cambio en todas las selecciones que tuvimos. Por supuesto, puede suceder que en vez de querer cambiar todas las coincidencias siguientes, queramos hacer el cambio de todas las coincidencias en un archivo. En este caso, en vez de presionar Control D, podemos hacer el comando Control Shift L. Esto selecciona automáticamente todas las selecciones, todas las coincidencias dentro de un archivo y nos permite hacer el mismo cambio. Fíjense que aquí cambió en la línea 2, en la línea 13, aunque yo estaba parado en la línea 15. Otra acción súper importante en la edición de código, principalmente cuando se está haciendo un proceso de mantenimiento, digamos, es poder llegar y visualizar rápidamente qué es toda la estructura que hay dentro de un archivo. Para eso, un comando muy útil es el poder colapsar o descolapsar el contenido del archivo. Por ejemplo, si queremos colapsar todo, podemos hacerlo con Control K0. Presionamos Control K0 y eso colapsa todo de forma automática. Ok, ahora, si queremos descolapsar todo el archivo, lo podemos hacer con Control KJ. Esto colapsa, repito, Control K y después el número 0, presionando Control igual, o sea, Control K, soltamos la K y le damos a 0, colapsa todo el archivo. Y para descolapsar, Control K, soltamos la K y presionamos la J. Aparte de eso, algo típico es que en vez de querer colapsar todo el archivo, queramos simplemente cerrar un segmento. Como por ejemplo aquí, supongamos que yo quiero cerrar toda esta sección de exports. Para hacer eso lo podemos hacer presionando adentro del bloque Control Shift y el corchete angular de apertura. Esto minimiza la sección en la que estamos. Fíjense que ahí estaba parado en evento y lo cerró. Si me paro aquí, le doy Control K y corchete angular de apertura, entonces cierra todo. Si queremos abrir de manera recursiva desde el scope en donde estamos hacia adentro, lo podemos hacer de la misma manera con el corchete angular de cierre. Control Shift, corchete angular de cierre. Entonces esto abre la sección, perdón, no lo hizo de manera recursiva, y Control Shift de corchete angular de cierre. Creo que el de forma recursiva lo voy a tener en deuda. Luego, otro comando que también tenemos es, por ejemplo, supongamos que queremos duplicar una línea. Esto es bastante útil cuando de repente quieres agregar una misma instrucción y simplemente cambiar un valor. Esto lo puedes hacer con Shift Alt y presionas la flecha hacia arriba o hacia abajo según el lugar en donde la quieras poner. Aquí se duplica de manera automática. Por supuesto, aquí como estoy en un archivo JSON me tira error, pero esto se pudiera hacer, por ejemplo aquí. Supongamos que necesito declarar otro import, lo hago de la misma manera y luego aquí cambiamos el valor, trigger 1. Y esto es súper útil. Después, otra opción que tenemos es para agregar un comentario o quitarlo. Para ambos casos es una funcionalidad de toggle como la de abrir o cerrar el Activity Bar y se hace con la tecla Control y la tecla del slash.
presionamos y allí lo quita, y si lo volvemos a presionar, pues agrega el mismo comentario. Si en vez de comentar una línea con el control slash, como lo mostré ahora, queremos hacer o comentar todo un conjunto de líneas por medio de comentarios de bloques, lo podemos hacer seleccionando primero las líneas en las que queremos hacer el comentario y luego le damos a la tecla Shift al A. Y esto hace el comentario. Fíjense que allí, por supuesto, tuvo un error. Lo devolvemos de la misma forma, ya que es un atajo en forma de toggle, digamos. Seleccionamos la línea completa y le doy de nuevo Shift al A. Entonces él allí comenta las 3 líneas. Por supuesto, como estos son unos import que son importantes para este archivo, ahora me tira error, así que vamos a volverlo atrás. Shift al A y quitamos los comentarios. Otro comando súper importante es el control Shift O, que es básicamente la misma paleta de comandos, pero que tiene con el arroba una funcionalidad que es muy importante, porque te permite acceder a los elementos relevantes de tu archivo. Por ejemplo, aquí me está mostrando, digamos que las secciones de configuración del package.json, aunque esto es poco quizás entendible, ya que no todo el mundo trabaja haciendo modificaciones en el package.json. Así que vamos a movernos un momento al controller y lo muestro aquí de una manera más clara. Si yo presiono control Shift O, fíjense que él me muestra aquí cuáles son las funciones que tengo dentro del archivo, el constructor y user. Aquí quizás no es tan útil porque este archivo tiene muy pocas líneas, pero supongamos por el contrario que tenemos un archivo de 100, de 70 líneas. Bueno, el control Shift O permite identificar cuáles son las variables, los métodos o funciones que están adentro del archivo y moverte directamente a ellas. Y bueno, básicamente hasta acá llegan los comandos que yo considero esenciales para poder llevar tareas o actividades en la diaria. Y un punto que me parece importante es que estos son los comandos predefinidos. Visual Studio Code, por supuesto, tiene muchas más acciones y permite que tú configures los atajos de teclados a aquellas acciones que más utilices. Además de que puedes cambiar los atajos de teclados de las que ya existen. Por ejemplo, para hacer eso puedes presionar Control Shift P, que abre la paleta de comandos, y aquí escribimos Keyboard y buscamos la opción que dice Open Keyboard Shortcuts. Y al dar clic aquí, entonces abre este panel donde podemos ver todo el listado de comandos que ellos tienen, la gran mayoría con atajos de teclado. Por supuesto yo no los mencioné todos, pero aparte trae más atajos de teclados que uno puede configurar. Fíjense que la lista es inmensa y por supuesto hay muchos que no tienen. Un atajo, por ejemplo, que para mí es súper útil y que no viene por defecto y yo lo configuré, es el de poder posicionarnos en el Explorer View justo en el lugar en donde está el archivo que tenemos abierto. Yo lo tengo configurado con Control Shift Slash. Entonces fíjense que allí me abrió el Explorer View y se paró directamente seleccionando el archivo controller. Y bueno, básicamente esta es la lista de atajos de teclados que yo suelo practicar y tener en mi diaria, ya que me ayuda a mejorar la eficiencia de trabajo. Espero que a ti también te sean útiles y que los puedas agregar. Si es posible, mencióname en la caja de comentarios cuál de ellos fueron los que te parecieron más interesantes o si ya conocías alguno. O de hecho, si hay alguno que tú utilices y yo no haya mencionado, agrégalo también para que las personas que vean el video y yo mismo podamos tenerlo presente. Y sin más que decir, nos vemos en un próximo video.